la Universidad de Texas, en Austin. Es autor de La política de los pobres, Vidas beligerantes, La zona gris, Pacientes del Estado, Inflamable, junto a Deborah Swinton, La violencia en los márgenes y muchos más. Junto Catherine, a Fernanda Berti, La violencia en los márgenes, no te olvides de eso. Catherine es profesora de sociología en la Universidad del Norte de Texas. Le cuento que Catherine no pudo estar porque acaba de ser mamá, así que, pero bueno, le mandamos un saludo y la esperamos cuando pueda. Catherine se doctoró en sociología en la Universidad de Texas, Austin, donde fue un miembro del laboratorio de etnografía urbana. Investiga sobre trabajo y organización, desigualdad, acción colectiva y metodología cualitativa. Pronto su libro, ayúdame Javier porque está en inglés, se va a editar, es un libro que se llama The People's Hotel Working from Tuesdays en Argentina. Es un trabajo etnográfico sobre el Hotel Bowen, donde ella trabajó y hizo su investigación durante, creo que aproximadamente 2 años. Es una etnografía maravillosa sobre los intentos de generar igualdad en el proceso laboral dentro de este experimento que fue el Bowen. Perfecto, clarísimo. Bueno, habiendo terminado con las formalidades, vamos, si te parece, al libro. Me voy a permitir leer una partecita muy cortita, que para mí es una de las claves principales del libro, en los que los autores dicen lo siguiente. Nuestro libro intenta aportar elementos para una mejor comprensión de la dinámica de la colusión, examinando la información a nivel granular interpersonal. El argumento global de este libro postula que, cuando examinamos de cerca las interacciones entre fuerzas de seguridad y actores criminales, el Estado que emerge no es débil, ni tampoco fuerte. Revelan un Estado que es, por sobre todas las cosas, una organización profundamente ambivalente. Bueno, y con este concepto y esta idea de Estado ambivalente, que dicho sea de paso va a ser el título de la edición de este libro en inglés, quería entrar a la charla y a que nos cuentes un poco qué significa esto de las interacciones entre narcos y policías en un estado ambivalente. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y a todos por estar acá. El título, como vos bien decías, el título del libro en inglés es el estado ambivalente, justamente porque el análisis hace centro en esta idea de que no es una idea novedosa para nadie que haya estudiado el Estado, digamos, teóricos del Estado han hablado de estas distintas tendencias al interior del Estado, muchas veces contradictorias, no necesariamente con la palabra ambivalente, pero el Estado como un campo de tensiones, como ensamblado contradictorio. Lo que queríamos estudiar era esta ambivalencia en un espacio territorial en particular, donde por un lado el Estado condena y persigue y reprime ciertos comportamientos, y por el otro establece relaciones clandestinas con quienes participan en estas redes de criminalidad. Por eso, digamos, hay muchas discusiones hoy entre quienes estudian el Estado sobre las distintas manos del Estado, ¿no? En una distinción muy ya clásica, Bourdieu hablaba de la mano izquierda o la mano derecha del Estado, la mano de las finanzas, el ministro de Economía, la mano masculina, y la mano femenina de la ayuda social, etcétera, etcétera. Hoy ya hay quienes hablan de las múltiples, no la mano izquierda y derecha e izquierda, sino las múltiples manos, tentáculos del Estado. De lo que poco se habla
es de la mano clandestina del Estado, ¿sí? De esas relaciones que vinculan efectivamente quienes supuestamente representan las fuerzas del orden y quienes, digamos, practican algún comportamiento que el Estado mismo define como ilegal. No me quiero extender mucho para que podamos tener una conversación, pero creo que si hay algo novedoso en el libro es intentar, digamos, escudriñar estas relaciones combinando el trabajo etnográfico en el terreno, en conversaciones con gente de carne y hueso, y un acceso que el propio Estado nos está dando a los investigadores, que son las causas judiciales y las escuchas telefónicas. Una de las cosas que más me sorprendió a mí, pero esto puede ser que me sorprenda a mí porque yo no soy criminólogo, y para mí fue una novedad, es que tanto lo que los medios dicen que la policía participa en el tráfico y lo que los vecinos dicen, son cómplices, son todos transes, etcétera, etcétera, eso habla de cierta, bueno, el Estado deja hacer a la criminalidad, ¿sí? El Estado se retira y los deja hacer. Y lo que más nos sorprendió a nosotros es el nivel de involucramiento de las fuerzas represivas en el negocio. El nivel de involucramiento práctico, ¿sí? ¿Cuántas balas te doy? ¿Qué arma necesitas? ¿Cómo es la patente del auto que está buscando a tus amigos? Salí de acá porque vienen por este lado. O sea, estamos hablando de no ya de una mirada esquiva, un Estado que mira para otro lado, sino que partes del Estado muy comprometidos, muy involucrados en el día a día de este negocio, ¿sí? A mí me llamó mucho la atención, porque yo iba a pasar al método etnográfico, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, y así que lo podemos relacionar muy bien. El método etnográfico que usaron Catherine y vos, que si se quiere, mientras fui avanzando en el libro, no quiero spoilear demasiado el libro, pero si se quiere, parece novedoso. Ustedes en algún momento dicen que en realidad ya se han usado fuentes de escuchas judiciales, y después vamos a hablar de eso, pero relacionando el método etnográfico con lo del estado ambivalente, me pareció muy interesante esto, justamente, que ustedes acceden, digamos, de alguna manera a algo que es archivos que son públicos y que son registrados por el Estado. Digo, Ujú. ahí también tenemos claramente, por ahí desde otro lugar, otra ambivalencia, ¿no? Sí, porque, y antes que nada quiero hacer una aclaración, digamos, cuando yo digo que quizá un aporte novedoso del libro es esta combinación, no estoy desconociendo y en realidad hacemos referencia, y yo he aprendido mucho de excelentes trabajos etnográficos que hay sobre fuerzas, digamos, las fuerzas del orden, la policía, la gendarmería, que hay en Argentina. La veo ahí a Agustina Ugolini, su trabajo del cual nos sirvió mucho, o Eugenia Cosi, trabajos de criminólogos como Marcelo Berman del lado de cómo funciona la criminalidad, o de las relaciones también clandestinas. Mientras estábamos trabajando en ese libro, empecé a familiarizarme más con el trabajo de Hernán Flon, que es excelente en cómo relacionan digamos, el gobierno político de la policía con cómo este impacta en la violencia en el terreno. No estoy de ninguna manera haciendo una afirmación de que esta es original porque es una etnografía que no se hizo antes, sino que la combinación de escuchas y etnografías me parece que nos sirvió a nosotros para iluminar, y justamente lo que vos señalás muy bien, Fernanda, es el Estado es el que nos está dando una ventana a estudiar esta criminalidad. Eso es una indicación que es el Estado. No es que todo el Estado, digamos, está coludiendo o en relaciones clandestinas. Son los propios funcionarios del Poder Judicial, los propios policías que están, digamos, persiguiendo o tratando de controlar esta criminalidad, y las que ponen a disposición este archivo que es, yo creo, sospecho,
que hay mucho más para hacer con estos archivos, lo que pasa es que se dificulta el acceso a ellos, ¿sí? Y hablando de la dificultad del acceso a la información, también mientras los leía, recordaba la anécdota de la visita a la comisaría de Arquitecto Tucci, en la que, bueno, si querés la puedes contar, que tenía que ver también esto con un registro del Estado sobre homicidios, creo que era en ese Ujú. momento. A Bueno, me veces, acordé, sí, 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 no, perdón, dale, dale. me acordé de esto mientras estaba leyendo una de las fuentes del método etnográfico, recordé esto, ¿no? De cuando un Estado, creo que esto también habla en algún momento Nancy Shepard Hughes, cuando un Estado registra, cuando no registra, Ujú. y qué pudiste observar en el caso de estos registros. Bueno, terminaste diciendo hay algo más, hay más, ¿no? Mira, una de esos momentos más interesantes, cuando en colaboración con la periodista Florencia Alcaraz, ella visita la comisaría de Arquitecto Tucci, y la reciben muy bien, y el comisario y el subcomisario tenían registrado, así como está esta biblioteca atrás, tenían una especie de pizarra con los tipos de delito, y mes por mes registrado la cantidad de delitos que había, que había en la zona, ¿sí? Mes a mes, estaba todo el año registrado, cantidad de homicidios, robos con violencia, robos de autos, etc., en distintas categorías, y mes por mes, y los números, ¿no? Y estábamos en el mes de marzo y estaba todo el año completo de números. Entonces Florencia le dice, bueno, ¿y qué pasa hasta ahora? Entonces los comisarios y el subcomisario se miran entre sí y dicen que nos mandamos una macana. Es que en la pizarra habían hecho con fibrón, con fibra que no se podía borrar. Entonces, claro, esos datos estaban congelados allí, y hasta el mes de marzo no podían borrar para incluir los datos del nuevo mes. Y eso puede sonar a digamos, un detalle etnográfico muy digamos, sin consecuencia, pero a veces uno piensa, hoy hay toda una literatura sobre Foucault y la biopolítica y el Estado que nos controla y que sabe todo. A veces uno piensa esto en la intimidad de una sala en donde estamos conversando así de estas cosas. Digo, a mí me gustaría que el Estado argentino sea ese Estado que imaginaba Foucault de la biopolítica, aunque sea que cuente bien, ¿sí? Yo he entrevistado al jefe de cirugía de Lomas de Zamora para establecer efectivamente cuántas muertes violentas había por semana, y el cirujano, el jefe de cirugía del hospital, el hospital público más importante de Lomas de Zamora, un distrito con una población de 900.000 habitantes, me presentaba algo así, algo con palotes, que él contaba como si fuese un partido de truco. Repito, ojalá fuese el estado de la biopolítica del que hablaba Foucault, pero no lo es, ¿sí? Es el estado del fibrón permanente y del cuente de muertes como un partido de truco. Entonces, digo, me parece que en lo que hace, a lo que habla el libro, a esta relación entre criminalidad y fuerzas del orden, me parece que hay un gran espacio para pensar de qué tipo de Estado estamos hablando, y cómo cuenta, cómo corrige, cómo reprime, cómo improvisa, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que más nos llamó la atención era el nivel de improvisación y nivel de negociaciones que siempre están a punto de fallar, y de que todo está a punto de estallar por los aires en todo momento de este tráfico, de estas relaciones clandestinas, ¿sí? Todo puede fallar. Entonces, es más bien, más que una especie de gran planificación, hay mucha improvisación, mucha negociación, muchas rupturas, ¿sí? Y muchos intentos por restablecer estas relaciones interpersonales que al fin y al cabo son en las que se basa la distribución de drogas ilícitas, ¿sí? Bien. Bueno, conociéndote hace tantos años, me parece que uno de los temas también importantes del libro, y que
a mí y a muchos de los que estamos acá seguramente nos interesa, es acerca de los efectos sobre la vida cotidiana de las personas, los efectos de este estado ambivalente, de estas relaciones entre el narcotráfico y el Estado. Bueno, ¿cuáles son Ujú. esos efectos que Mira, impactan en el día a día de la gente? ahí hay algo que por ahí valga la pena recordar. Cuando vos y yo trabajamos en el libro La violencia en los márgenes, algo de eso contamos, no sé si en el libro o públicamente, que el libro no empezó, aquel libro, no empezó como un estudio de la violencia. Al inicio, si vos te acordás, lo que nosotros quisimos era replicar el estudio de Inflamable y ver cómo era el tema del sufrimiento ambiental. ¿Sí? Y nos dimos con la violencia cotidiana en la cabeza y empezamos a indagar sobre eso. Hacia el final del libro, vos mismo recogías todas estas historias de que la gente expresaba mucha frustración, lo que en el libro después llamamos también cinismo, frente al rol de la policía en la vida cotidiana. ¿Sí? Frustración, impotencia. El origen de este libro no es un intento, como decía antes, no es un intento por teorizar el Estado, es un intento por entender cómo se relaciona la violencia sistémica del consumo y distribución de drogas con lo que hacen padres y madres y familias para lidiar con, digamos, con lo que hacen sus hijos. Es lo que llamamos esta espiral de sufrimiento, que queremos entender qué hacen, cómo lo hacen y cuál es el rol del Estado, tal y como ellos lo perciben, en perpetuar este sufrimiento. Cuando hablo del Estado, no de gobierno X o gobierno Y, ¿sí? Estoy hablando del Estado y cómo en la frustración de una madre que le pega a su hijo para intentar disciplinarlo, aunque, aunque fenomenológicamente, cuando recogías vos y recogía yo y ahora recogemos en Florencio Varela esas historias de madres lidiando como pueden, pegándole, como decía una, pegándole hasta ver sangre salir de mis nudillos. Cuando en esa interacción, o encadenando a una hija a la cama para que no salga, el Estado aparece como ausente, en realidad no lo está. Porque si uno sigue escuchando, lo que sigue en ese testimonio es que esa madre sospecha, y tiene buenas razones para sospechar, de la complicidad del Estado en lo que le está pasando al hijo. Es ahí, es de ahí que quisimos escudriñar un poco más. Eso nos llevó hacia las escuchas. No fue, el libro no me aparece, no nos aparece con Catherine diciendo, uy, tenemos acceso a las escuchas, hagamos algo con esto. Eso sería como derivado de un acceso al dato, digamos. Sino que realmente lo que todavía me sigue desvelando es tratar de entender cómo esta violencia, el tráfico de drogas, migra al interior de los hogares. ¿Sí? Porque todavía seguimos, a pesar de que yo no soy tan ingenuo como para pensar de que si vos y yo escribimos un libro en donde intentaba disolver la dicotomía entre violencia privada y pública, esa dicotomía no existe más. Lamentablemente sigue existiendo. Y todavía pensamos en categorías muy cerradas de la violencia que ocurre en el hogar y la violencia que ocurre en la calle. ¿Sí? Y cuando una migra adentro, lo que queremos hacer en el libro es ver cuál es el rol del Estado allí. ¿Sí? Sí, y también mientras te escuchaba, recordaba algo que todavía se sostiene, que es esta contradicción, hablando un poco de los efectos sobre la vida cotidiana que tiene la gente, es esta contradicción, si bien por un lado la gente tiene cierto rechazo, desinterés, saben de los pactos entre policías y narcotraficantes, también hay una necesidad de denuncia, digamos, hay una contradicción muy fuerte, o, bueno, no sé si llamarla contradicción, pero también la gente del barrio acude a la policía sabiéndola cómplice o, digamos, en muchos casos es hasta para salvarle la vida a su hijo o a su hija, bueno, la prefiero presa que muerta, digamos, ahí también está esta complejidad que tiene estos efectos, ¿no? Mira, una chica de Solano,
le contaba el otro día a la antropóloga con la que estoy colaborando, que había vuelto del cementerio de visitar a la tumba de su hermano, y decía, mi hermano no está ahí, mi hermano está muerto. Y decía, si lo hubiesen metido preso, estaría preso, pero yo lo podía ir a visitar, ¿sí? El reclamo de acción policial, ¿sí? Puede coexistir tranquilamente con la sospecha de que la policía es cómplice. Yo he estado en marchas, en realidad la tapa del libro es una marcha vecinal que dice basta de zonas liberadas, donde marchamos y cortamos el puente de la Noria, eh, y la gente le reclamaba a la propia comisaría, que todo el mundo, las 250 personas que habían en la marcha, sabían que esa era la comisaría cómplice. Le decían, basta de zonas liberadas, ¿sí? Basta de violencia, basta de muertes, etcétera, etcétera. Digamos, la paradoja está, la contradicción está, las paradojas y las contradicciones nunca detuvieron a los movimientos sociales, ¿sí? A movimientos sociales locales o más generales. Pero esta contradicción está, y está también, digamos, testimonios que has recogido vos y que seguimos recogiendo de familias que dicen, quiero que mi hijo sea policía. Pero al mismo tiempo, si uno escucha con más atención, al menos en los casos que nosotros registramos, dice que quieren que sean gendarmes, no tanto policías. Porque ahí también hay una distinción, una división moral, sea cierta o no, no me compete a mí porque atribuir verdad a eso, porque en muchos casos, al menos en el barrio donde hicimos trabajo de campo, para aquel libro y para este que estamos haciendo ahora, existe esta distinción de que los que están en la complicidad es la policía, no la gendarmería. Cosa que, si uno ve los casos del litoral que discutimos en el libro, no es cierto, ¿sí? Pero existe esta distinción, ¿sí? Entonces, existe también estos criterios morales y de ética popular, que es el propio Estado el que está quebrando. Nosotros utilizamos una imagen del libro de Aquiles en Vietnam, sobre los combatientes en Vietnam que tienen estas expresiones de furia, que se llama, digamos, estrés postraumático, y el psiquiatra que analiza estos casos dice, en realidad lo que están expresando es una ruptura con lo que suponían que había que hacer lo correcto, que eran los comandos superiores. Cuando los comandos superiores en la jerarquía militar rompen ese pacto ético, los soldados se ponen, digamos, explotan. Obviamente, la relación entre una comunidad y el Estado no es esa comunidad moral, como es un ejército, digamos, pero la idea de que hay una ruptura de un pacto ético, de que esta gente tiene que hacer lo que es correcto, ¿sí? Y como pasó en Budge, y digo el nombre verdadero porque está en la tapa de los diarios, cuando un vecino denuncia que en la esquina están vendiendo droga, lo primero que le pasa a ese vecino, va a la comisaría, denuncia, y a las 6 horas los tranzas locales le balean la casa. ¿Cómo supo el tranza local que fue a hacer la denuncia? Si no es porque el que recibió la denuncia circuló esa información. Eso es una ruptura de cierto entendimiento ético, que es que el Estado no tiene que hacer eso. A lo que voy, di una respuesta un poco larga, que como vos bien decís, la gente, a pesar de todo, sigue creyendo en hacer una denuncia y sigue creyendo en lo que es lo correcto, en lo que creen que tiene que hacer lo correcto. No me parece que, así como, digamos, el libro de Agustina, cuando habla de cómo se aprenden comportamientos ilegales, Agustina me lo va a corregir y va a decir, no, no es lo que dije, pero bueno, después me dirá que en la propia práctica se aprenden estos comportamientos ilegítimos, ¿sí? En el barrio, si bien en constantes interacciones ven que la policía no hace eso, siguen teniendo una referencia ética, que es que la policía no debería hacer eso, ¿sí? Otra vez, estoy describiendo lo que yo creo haber entendido, no estoy diciendo si eso es bueno o malo, ¿sí? No me corresponde a mí. Le contesto a Marcelo, que escribió acá si podía hacer una pregunta. Sí, Marcelo, ya termino. Una sola cosita de mi intervención y después pasamos, si quieren, a las preguntas, que creo que tiene que ver con esto último que dijiste también. Y si no, vos me lo vas a aclarar.
estos pactos éticos, entre muchísimas comillas, tienen que ver con lo que antes se llamaba el arreglo, ¿sí? Lo que comúnmente conocíamos como el arreglo que había entre fuerzas policiales y los transas, y que ahora esto se fue modificando, digamos, van cambiando estos pactos. Mira, algo que el libro no hace es ver cómo varía, porque nuestra fuente de datos no nos permitía, digamos, hacer el trabajo, justamente el trabajo que hace Hernán Flom, dice, bueno, cuando el gobierno de la policía es de una manera, de manera A, la policía gobierna a la criminalidad de manera B. Cuando el gobierno de la policía, como en Santa Fe, es de otra manera, la policía intenta gobernar el crimen de otra manera. Rackets en un lado, negociaciones particularistas del otro. Hay una infinita variación, no solo, digamos, no infinita variación, hay variación en cómo estos pactos se dan y variación en el tiempo. Por nuestros datos no podemos hacer ninguna aseveración de cómo esto se ha modificado. Sí, quienes han estudiado esto, desde informes del CELS, desde el año 96, 97, hasta los trabajos de Marcelo Saín, hablan de que sí, estos arreglos han tenido creciente relevancia en las relaciones que establece la policía con la criminalidad, pero al mismo tiempo en sus presupuestos, ¿sí? Eh, Estamos, y lo quiero aclarar, mirando quizá la relación de mayor vulnerabilidad y mayor, por tanto, visibilidad en el mundo del crimen, que es comisarios y agentes policiales con tranzas. Digamos, esta relación, esta de aquí abajo, está sostenida y está estructurada por relaciones que aquí se tienen con el Poder Judicial, con el campo político, que por obvias razones, eh, digamos, o no hemos tenido, o no se escuchan, o no hemos tenido acceso a esas escuchas. Pero toda la evidencia de trabajos de otros investigadores dan cuenta de que ese mundo está estructurado. Esa estructura de relaciones que nosotros estamos viviendo no está sostenida en el aire, sino que está estructurada de más arriba, ¿sí? Clarísimo, Javier. Bueno, después yo tengo algunas cosas más, pero así no nos aburrimos y le damos la palabra a Marcelo. ¿Querés desmutearte, Marcelo? Ya está, me escuchan. Hola, Marcelo. Perfecto. ¿Cómo está? Bueno, un saludo a mucha gente que conozco por aquí, y saludos a Fernanda. Felicitaciones, Javier, y también a Catherine por el trabajo. Es un trabajo sensacional y realmente muy rico. Yo tuve la oportunidad de ver algunas cosas y realmente me pareció un trabajo de primer orden. Felicitaciones también por tener pruebas contundentes a través de las escuchas, de darle sustento empírico a algo que por ahí existía como intuición. Me gustaría entrar en un plano un poco más especulativo, cosas que las diferentes revistas y editoriales no te permiten hacer por el dictamen de pares. Pero estando en un espacio más informal, me gustaría saber cuál es tu opinión, Javier. Vemos claramente que este estado ambivalente fracasa en muchos frentes, digamos, pero en lo que tiene que ver con todo el tema de la seguridad, del delito, etcétera, etcétera, entonces todo este mundo, hay un reclamo ciudadano muy claro en que se quiere un buen Estado, un Estado que cuide, que proteja, que castigue, que lo que sea, no importa cómo lo vayamos a poner. Hay una demanda ciudadana muy fuerte y sin embargo todos los esfuerzos que hace el Estado terminan en semifracasos. Las reformas policiales, la reforma procesal penal a la cual se ha invertido fortunas y han hecho, realmente no avanza para ningún lado, no solamente en Argentina, en la mayoría de las partes de América Latina, y ni que hablar de las cárceles. Aquí hay mucha gente que conoce bien el tema y saben que las cárceles es uno de los grandes fracasos de los últimos 20 años de la política punitiva de la región y de Argentina en particular. Es decir, hay esfuerzos,
de hacer cosas, hay esfuerzos presupuestarios bastante importantes y sin embargo un frente general de fracasos. No diría en algunos países muy catastróficos, en Argentina no ha sido catastrófico, pero sí, como lo demuestran ustedes en el libro, en este trabajo, realmente no avanzamos, no hay una sensación de eficacia y efectividad policial. ¿Cuál es la razón que se te ocurre? Obviamente, o sea, a mí me parece que esto de los arreglos es un emergente. O sea, el arreglo sucede porque hay algo que no está funcionando atrás, no porque el arreglo es el causal de todo esto. Ujú. Digamos, hay otras sociedades, otros países han logrado moverse de una policía corrupta a una policía más o menos razonable. Se han logrado reducir digamos, la población penitenciaria en la mayoría de los lugares del mundo, menos en América Latina. Es decir, hay casos exitosos. ¿Por qué nosotros no podemos avanzar? Nada más, es especulativo, pero bueno. Eh, mm, Gracias, Marcelo. Me gustaría tener una respuesta. Seguramente la gente que está acá tiene alguna mejor respuesta que la que voy a tener yo, porque en realidad, si bien lo he pensado mucho, y he mirado con bastante detalle, quizá un caso, no quiero no quiero proponer con esto una analogía, digamos, pero el caso que más miré sobre un destino alternativo, o sea, es difícil explicar en caso que no existe, ¿no? Pero ¿por qué no existe? ¿Por qué no hay? Pero fue el caso de el incrustamiento de, digamos, sectores de la mafia con sectores del Estado en Italia. Y el libro de los antropólogos Jane y Peter Schneider habla de un destino reversible, digamos, que en el momento más álgido del intreccio, digamos, de este arreglo entre mafia y sectores del Estado, nadie podía prever, y no estoy haciendo un comentario sobre la situación de Italia hoy, sino que al momento de que ellos escriben el libro, ellos hablan de un destino reversible, ¿sí? Que tomó, en el caso que ellos cuentan, tomó dos factores, digamos, dos procesos: una movilización de la sociedad civil muy fuerte y el aislamiento de sectores del Poder Judicial, ¿sí? Sin los cuales esa reforma que se logra provisoria, ¿cierto?, en Italia, no se hubiese llevado a cabo. Digo esto porque, en términos de especulación, yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico que se han hecho muchos esfuerzos, pero lo que realmente sabemos poco, estoy devolviéndote la pregunta, lo que sabemos poco es cuán incrustados están estos arreglos en el campo político. O sea, cuánto del campo político está beneficiándose materialmente con el dinero que producen estos arreglos clandestinos, ¿sí? Lo sabemos en algunos distritos, pero no lo sabemos en nivel general. Entonces, quizá, y esto estoy especulando, esto no pasaría en ninguna revista de revisión de pares, es cierto que vos nombrás reforma policial y reforma del sistema judicial. También habría que mirar la reforma de los sistemas de financiación de las campañas políticas, porque yo creo que el dinero, digamos, entra por allí, y eso haga que quizás la inercia del campo político, cierta resistencia que no es visible a estas reformas, se actúe con fracaso, ¿sí? Pero honestamente, digo, esta es una larga respuesta para decir que no sé. pero, pero que intuyo que el lado viene no tanto, sí la reforma policial, sí la reforma del sistema judicial, pero me parece que hay bastante más involucramiento, si se quiere, de sectores del campo político, que la política se financia así. No estoy hablando solo de una campaña política de cuánto dinero cuesta, digamos, disputar una diputación, sino que cuánto dinero cuesta ser candidato a concejal hoy en el conurbano bonaerense. Solo es explicable que ese dinero uno lo tenga si entiende que ese dinero proviene de ciertos sectores muy parecidos a los que estamos describiendo en este libro. Porque ese dinero, toda esa masa de dinero que las escuchas ponen en público, va a algún lado.
y no va solo a las arcas de Pepito el pistolero. ¿Sí? Bueno, muy Esteban ambiciosa la seguramente pregunta tiene de otra respuesta y yo la quiero escuchar. Así Esteban. que hable Sí, nomás. sí, Esteban, desmuteate, sí, claro. Hola, muy interesante todo el libro también, felicitaciones por el libro, Javier. Gracias. No, yo pensaba, porque, digamos, muchas veces, yo creo que muchos de los estudios que se realizaron en los últimos tiempos en Argentina, sobre todo los más conocidos, estuvieron un poco también, nos llevaron a ese lugar a pensar todo en términos de corrupción, nos llevaron a pensar todo en términos de doble pacto. Y no digo que eso no exista, no digo que eso no sea importante tenerlo en cuenta, no le quiero restar fichas a eso, pero me parece que también esos arreglos, esas incrustaciones tienen una trama cotidiana que la perdemos de vista si la leemos solamente a través de la caja política, del juego de la política, todo ese tema, ¿no? Digo, porque muchas veces también lo que hemos visto es que a veces el comisario, digo, el pibe que chorea el voleo es un problema para cualquier comisario, porque es una máquina de hacer cagadas el pibe, ¿no? Y después tenés al carnicero, al verdulero, puteando en todos colores en el despacho del comisario. Entonces, ¿de qué manera controla el policía algo que es incontrolable? Entonces, una de las maneras también es agregarlo al pibe a la vida, agregarlo al pibe a las redes criminales que ellos mismos también regulan. Porque un pibe con plata en el bolsillo es un pibe que deja de hacer macana. Y en todo caso, si hace una macana, al primero que le tiene que rendir cuentas es al tranza. Entonces, muchas veces también la policía, también cuando los recluta indirectamente, porque no creo, o sea, yo no creo mucho en los reclutamientos directos, pero a través de esos reclutamientos la policía lo que hace es decir, cuando el policía agrega la capacidad de trabajo, la virtuosidad, ¿no?, de los pibes a esas redes, lo que está haciendo es también activando controles informales también, ¿no? Es decir, me parece que también eso, no digo que sea solamente eso, me parece que eso también hay que leerlo. O sea, me parece que lo que nos están enseñando estos trabajos nuevos es que hay que leer un problema al lado de otro problema, al lado de otro problema, porque lo que nos ha pasado es que muchos estudios de la ciencia política, y no es un problema de la ciencia política, pero muchos de los estudios que hemos conocido en Argentina han puesto los problemas en un lugar donde donde vos después mirás a la policía y no la reconoces. ¿Qué sé yo? Para mí la policía no es un Leviatán absurdo, no existe. Si vos lees efectivamente el libro de Agustina, te vas a encontrar con que, o el libro de Tomás Bober que acabamos de publicar en la Universidad de Quilmes, te vas a dar cuenta que la policía es cualquier cosa menos un Leviatán, es un cachivache, es un quilombo. Entonces, ¿de qué manera pensamos estas incrustaciones, ¿no?, al lado de esos, vos dijiste muy bien, ¿no?, mucha improvisación, ¿no? O sea, en realidad lo que hay es improvisación. Pero Esteban, justamente, yo estoy de acuerdo con eso. Mira, y la analogía es lo que yo decía del Estado, y te agradezco la intervención porque son cosas que realmente me preocupan. La analogía que yo hacía con, ojalá el Estado, digo medio irónicamente, ojalá el Estado fuese el Estado del biopoder de Foucault, ojalá fuese el Leviatán azul, el Estado que monopoliza la fuerza. No, es un caos. Y en esto, el insight, digamos, lo que nos enseñaron, digamos, los vecinos con los que hablamos, la idea de un crimen organizado desorganizado, ¿sí? Digamos, esta expresión que juega con la idea de Tiliana del Estado como crimen organizado, pero es desorganizado, porque, digamos, el nivel de improvisación, de errores constantes que hay, no dan cuenta de que es cierto que hay regulación, y en esto estoy absolutamente de acuerdo. Vos decías estos reclutamientos o semi-reclutamientos que no son tal, porque, digamos, yo, habiendo hablado mucho en estos casos, creo que lo que vos describís como reclutamiento informal es más cercano a cómo suceden las cosas que, a ver muchachos, vamos, necesito a 10 para ir a chorear. No sucede así. Sucede que muchas veces los detienen, un par de días en la cárcel, y eso desarrolla una relación, ¿sí? O les venden una cosa, les venden un arma, digamos, es bastante más caótico, desorganizado, improvisado. Entonces la idea de que hay una regulación digamos, de arriba hacia abajo, no condice
con lo que efectivamente sucede en la práctica. Justamente ese caos, me parece a mí, es difícil de modelar, por eso te agradezco la mención a los cientistas políticos, es difícil de modelar y de aislar en variables, pero yo creo que impacta en la violencia que de por sí tiende a generar el mercado de drogas ilícitas, ¿sí? Porque ese es un mercado que también genera violencia por pactos que se rompen en el último momento, etcétera, etcétera, digamos. Bueno, perdón, medio caótico lo que te dije, pero estoy de acuerdo, sí. No, está muy bien. Está Agustino Bolini y le vamos a dar la palabra porque la queremos escuchar. Hola, ¿cómo están todos, todas amigos y amigas por ahí? Hola, Agustín. Bueno, felicitaciones, Javier. Y Catherine, que no la conozco, que sea transitivo a ella el saludo. Un nuevo hijo, así que un nuevo hijo ella también, y uno de los dos. Que sea con mucho éxito este libro. La verdad que siempre es un gusto leerte, sobre todo por el sabor conurbano que compartimos, que siempre tus textos comportan. Así que gracias por una obra más para que la disfrutemos. La verdad que a mí una de las cuestiones que más me gustaron fueron esto justamente que retomó Esteban. Recién en la exposición lo volvés a traer, Javier, respecto de ese clima de inestabilidad permanente, de que todo está por estallar en cualquier momento. Al menos para mí, que hice el campo en esa zona y en esa comisaría en particular también, era la sensación, era el clima, era la atmósfera de que no sabías cuándo eso que parece un arreglo está como colgado, ¿no? Así con dos broches y no se sabe cuándo va a venirse abajo todo, a desmoronarse. Yo creo en ese sentido, y ahí coincido con Esteban, que eso que está por caerse, bueno, no es una desviación, ¿no? El arreglo no es una desviación, forma parte de una lógica necesaria. El comisario, al menos cuando yo hice trabajo de campo en ese mismo lugar, decía que tenía que tener algún tipo de rédito extra ser comisario en una comisaría tan caliente, ¿no? Del conurbano bonaerense. No podía ser solamente el salario de bolsillo, que sabemos cuál es la situación, si bien no la de los comisarios, pero en general de los salarios de la policía, que no podía todo ser lo blanqueado, lo formal. Entonces, bueno, ahí hay una lógica que me parece que donde el arreglo es necesario, forma parte de la dinámica cotidiana, de ese cachivache, como le dice Esteban, ya lo bautizaste con ese nombre, Esteban, vos, al Leviatán. Me parece que ese engendro, ese monstruo que es la policía, necesita ese arreglo también para el funcionamiento. Y sobre todo cuando nosotras no estamos pudiendo llegar, me parece que es la etnografía que falta, ¿no? Y un poco más a los arreglos de la departamental hacia arriba, ¿no? Y poder ir identificando cómo sin este arreglo en la base, que está estructurado en función de otros arreglos más arriba, no sé si 90.000 efectivos desplegados en la policía pueden seguir funcionando, ¿no? En la reforma de Arlanian hubo un intento de eliminar todos los arreglos para el financiamiento de las cajas chicas y que la policía se la bancara sola con las cajas chicas. Creo que duró 3 meses el intento de Arlanian y se dio cuenta que era imposible de financiar la policía bonaerense. Y dijo, mejor volvamos todo para atrás. Así que bueno, por ese lado creo que el clima, que las escuchas, ese material, quería resaltar también eso, ese material, muchas veces trabajamos diciendo que accedemos a lugares que la policía no escribe, no deja constancia. Bueno, ustedes trabajaron precisamente con lo que la policía dejó dicho, dejó escrito de alguna manera en esas conversaciones que fueron escuchadas y ustedes pudieron trabajar. Así que para mí es un súper laburo que nos abre a un nuevo lugar donde seguir mirando, como dijiste vos, Javier, en la exposición, es un nuevo material, un lugar donde nos mostrás, nos traés luz de seguir indagando en estos espacios. Así que agradecerles. Y sobre todo, pensando en
en esto de la práctica necesaria, no quedarnos en la idea de la desviación y de la corrupción, y creo que una gran llave fue por donde ustedes entraron, que es, bueno, sobre los efectos que esto tiene, ¿no? Porque, bueno, yo laburé sobre la justificación a través de narrativas de legitimación de lo ilegal. Bueno, ¿y qué entonces? Y vos estás hablando de lo que eso genera en la vida cotidiana de los habitantes de Tucci. Así que para mí, buenísimo el laburo. Gracias y felicitaciones de nuevo. No, no, gracias a vos, Agustina. Además, es la primera vez que nos vemos, nos conocemos, Sí. hemos intercambiado, pero nunca nos hemos visto la cara. Y, digamos, otra vez, como dicen, no sé si existe la expresión en español, perdón, pero uno se sube en los hombros de los gigantes, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Y los hombros de los gigantes son, uno no hace el trabajo, para citar a la hinchada de Liverpool, ¿no? Uno nunca camina solo. Y en este caso, digamos, yo, digamos, a pesar de que nunca habíamos interactuado, yo, digamos, usé tu trabajo, el de Marcelo, el de Eugenia Cosi, el de Hernán Flon, para entender cómo era la estructura de esta mano, digamos, de la criminalidad por un lado y de las fuerzas del orden por el otro. Quizá nosotros acotamos por ahí demasiado la mirada en esto que decimos en el libro, en ver qué pasaba cuando digamos, una chocaba con la otra y en centrarme en la relación, ¿sí? La relación que hay de improvisación, de errores, etcétera, etcétera. Y en eso yo aprendí mucho, también del trabajo de Matías Dui, cuando habla de ese universo de la salada, por ejemplo. El libro sobre la etnografía de la salada es maravilloso porque si uno puede casi, cómo se regula ese universo que siempre está, o sea, la salada siempre está a punto, ojalá me equivoque, pero siempre está a punto de volar por los aires. Un día va efectivamente a volar por los aires, pero siempre está todo atado con alambre, literalmente. Quizá la metáfora de, por eso me gusta la idea de no hablar de desviación, porque en realidad esto es más parecido al jazz que otra cosa, digamos. Hay un script, hay un guión y hay mucha improvisación, ¿sí? Y entre ese guión y esa improvisación es cómo suceden las cosas. Pero lo que a mí me interesaba, como decía bien Agustina, es el efecto, o sea, yo sigo queriendo explicar o sigo queriendo tratar de decirle, contestarle algo a aquella mamá que alguna vez me preguntó, ¿y qué hago? Todavía no tengo, honestamente, así como no tengo una respuesta para Marcelo, no tengo una respuesta para esa mamá. ¿Sí? No tengo una respuesta para esa mamá para decirle, no uses una cadena. O sea, yo sé que usar la cadena o usar los puños no está bien. ¿Sí? Digo, ahora hablando más especulativamente. Pero no sé exactamente qué es lo que puede hacer ella. ¿Sí? Y por ahí puede sonar retórico, medio rosa lo que estoy diciendo, pero esa respuesta todavía no la tengo. Por eso es que me puse a indagar por otros lados, digamos, para ver cómo efectivamente funcionaban las cosas. Me estoy yendo por cualquier lado, perdón. Paro acá. No, está bien. Antes de que quiero leer que está Patricia Calderón hizo 2 preguntas que están relacionadas, así que las voy a leer juntas, Patricia. La primera es una pregunta que les hace, bueno, a vos y para Catherine también, sería, ¿a ustedes no les dio temor aceptar este trabajo? Quizá habrá querido decir hacerlo, ¿no? Y otra pregunta, o más bien es una reflexión, pero que tiene que ver con el temor. Patricia dice, yo nunca estuve en un conversatorio, en lo único que puedo pedir disculpas es en eso. Lo que sí sé, que la policía te dice que mejor te calles, que no sea temeraria, obvio, con otras palabras. A ver, si querés aclarar algo, Patricia, perdón, Javier, si estás ahí, si querés aclarar algo de tus intervenciones, bueno, sí, podés hola, desmutearte. ¿cómo les va a todos? Los saludos, los felicito por el libro. Yo por ahí estoy un poco sorprendida porque, bueno, en la semana pasada estaba leyendo Goffman, en esa parte de estigmatización, en donde comenta de que a veces las personas cuando pertenecen a cierto estrato social se justifican, ¿no? Pertenezco, no. Bueno, yo soy una alumna de los estratos
sociales vendría a ser del pueblo. Y para mí estas cosas no son algo que ¿cómo te puedo decir? No es una novedad, es algo que ya es común, es haber conocido gente o tener vecinos que son tranza, gente que se amenaza, o tener familiares que viven, por ejemplo, en Villa Itatí, o en Eucalipto. Y bueno, estoy un poco sorprendida porque me esperaba otra cosa, pero me cuesta hablar. No, Patricia, pero lo que vos decías, vos fíjate que el estigma que pesa sobre los sectores más vulnerables, sobre los más pobres, el estigma que pesa sobre ellos, sobre todo sobre los más jóvenes, es el de los pibes chorros, el de los buzos, el que vende droga, digamos, es que participan en la criminalidad, ¿sí? El punto del libro es que el productor de ese estigma es el propio Estado. Uno de los puntos, ¿sí? Por supuesto, yo tengo muchas conversaciones y mi colaboradora vive ahora en el barrio del Tala, en Aquilmes, otra zona también muy pobre. Y si bien la enorme mayoría de la gente que vive allí no está, esto es importante, recalcarlo, no está en la criminalidad, quienes ponen el tono a la vida pública del barrio, ¿sí? Son quienes más victimizan a esos que viven allí. Y sobre esto, si bien mucha gente habla sobre esto, me parece que es nuestra obligación documentar eso, porque por un lado tenés al Estado que está haciendo la vida de las más vulnerables aún. Produce el estigma territorial que pesa sobre villas y barrios populares. En Argentina, buena parte de la razón es que el propio Estado está metido en la criminalidad, ¿sí? Entonces, y al mismo tiempo ellas y ellos son las víctimas principales, ¿sí? Entonces, no sé si hay por ahí no hay nada demasiado novedoso en el libro, pero sí queríamos documentar cómo efectivamente funcionan esas relaciones. Bueno, perfecto. Gracias, Patricia. Sí, no, yo me imagino, para ustedes es como hacer un gran trabajo y poner y visibilizar cosas de las cuales por ahí no conocen. Yo por ahí estoy parada en otro lugar. No es que diga que esto no, para mí no es novedad. Por ahí es pararme en otro lado y mirarlo de otra manera. No voy a negar que se me hizo un nudo en la garganta, porque estos temas a mí me cuesta. Me cuesta charlarlos porque me producen impotencia. Y eso me pone bien, porque digo, si todavía me produce impotencia o me afectan, quiere decir que hay algo acá que no está naturalizando cosas que no tendrían que estar naturalizadas. Así que bueno, los felicito por el trabajo. Yo creo, te quiero agregar una cosa, yo creo que buena parte de lo que se malentiende sobre estas dinámicas es que se piensa que en los sectores más marginados hay una normalización de estas relaciones. Y como vos bien lo decís, de ninguna manera, no podemos confundir frustración e impotencia con que la gente lo normalice. Yo no he escuchado a nadie que diga, bueno, así son las cosas, así está bien, de ninguna manera. Cuando la etnografía, o el investigador da oportunidad para que esta gente se exprese, lo que expresan es un montón de cosas, cualquier cosa menos normalización, que es que normalización sería que la gente no vea esto, y lo considere algo normal. Nadie considera esto normal. Lo que sí no se sabe efectivamente cómo funciona, nadie, el chico que el otro día nos contaba cómo torturaban a los presos en la cárcel, ¿sí? Y cómo extorsionaban a los familiares de quienes iban a visitarlos, nos lo contaba así, de uno a uno, ni siquiera él normalizaba eso, y él había practicado esto, digamos. Entonces, me parece que, pero otra vez,
Eso estaba facilitado por sus arreglos con los, digamos, jerarcas de la prisión, que eran agentes de la penitenciaría, ¿sí? Lo que pasa que muchas veces no normalizan nada. La mayoría de las personas cuando aprueban contestar las preguntas de un etnógrafo, yo creo que tienen como algo como esperanzas. La palabra es esa. Como que alguien les alcance, los escuche. Es feo que nadie te escuche. Es feo porque si alguien te escucha es como que por ahí hay la esperanza de que haya alguna clase de solución. Creo que pasa por ese lado. Así es. Bueno, gracias, Patricia. Yo en el chat no tengo más preguntas, pero si alguien de los presentes quiere... Sí, yo por ahí puedo decir algo más. ¿Cómo no? No, a mí me parece que eso que también dijiste recién, Javier, me parece también interesante, ¿no? Pensar la policía está para regular umbrales de tolerancia también, ¿sabes? O sea, para corrernos también de ese lugar de que es cierto que la policía es la mano invisible de los mercados ilegales informales. Es decir, si los mercados legales para optimizar su cuota de ganancias, ¿no? Sus costos laborales, necesitan tercerizar su producción, ¿no? Necesitan de la expansión de mercados informales, y los mercados informales necesitan para financiarse los mercados ilegales. Bueno, está claro que la policía está ahí también alguien tiene que regular, porque no sale gratis todo eso, ¿no? Y eso tiene un precio, y ese precio es un efecto, o sea, y el enriquecimiento, obviamente, de los policías no es la finalidad, porque muchas veces algunos estudios nos llevan a pensar eso, ¿no? Nos llevan a pensar de que es la finalidad es que los policías se enriquezcan. En realidad es el efecto, porque alguien tiene que agregar algún tipo de regulación. Y en todo caso la policía tiene su propia forma también de regular esos enriquecimientos, porque vos fíjate, Javier, que los policías no son como los jueces que son vitalicios, como los políticos que también son vitalicios, ¿viste? Los policías a los 50 pirulos ya llegaron a la carrera, terminaron la carrera. Después tienen algunos nombramientos más que son medios políticos y se les acaba la carrera a los 60 años. O sea, son muy jóvenes, dejan de ser de policía. Entonces, ese recambio permanente que hay en la policía también es una forma que tiene la propia institución de regular para no terminar exponiéndose. Es decir, vos la podés currar, pero la vas a currar un poco y un tiempo, y que se acaba muy rápido. Entonces, eso me parece que también le ayuda a las propias policías a no exponerse con patrimonio desorbitado, como puede exponerse, no sé, un juez, un fiscal, un político, etcétera, etcétera. O sea, son gente que se la llevan, pero no se la llevan. O sea, en un tiempo tienen que poner una cadena de gomería porque se les terminó el laburo. Eso también es interesante pensarlo. Y entonces, y termino con esto. Digo, es importante repensar que la policía, cuando hablamos de regulación, no estamos hablando solamente de una regulación económica, sino que estamos hablando de una regulación de la tranquilidad, o sea, es decir, regulando a esas economías ilegales. También la policía establece umbrales de tolerancia. El problema es qué pasa cuando esos umbrales empiezan a correrse y la policía no tiene capacidad para retrotraerlos nuevamente, ¿no? Y ahí es cuando la violencia se dispara, y es lo que estamos viendo últimamente en algunos barrios muy puntuales. Agustina puede hablar mejor de todo esto, en algunos barrios muy puntuales, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, donde hay esa violencia espiralizada que ustedes hablan también, ¿no? Sí, no, o sea, hay dos temas ahí, y gracias, Esteban, por eso. Ahí hay dos temas. Uno es que, como decía antes, digamos, nuestra evidencia aquí no nos permite hablar de motivaciones o de intereses de la policía, sino más bien solo focalizando, otra vez, por ahí es muy limitado las relaciones que estos establecen con digamos, con tranzas o con algunos un poco más arriba en la jerarquía de estas organizaciones. Por otro lado, te diría, es cierto, ahora la policía no parece estar haciendo un buen trabajo, digamos, en buena parte de los sectores más vulnerables del conurbano, en, digamos, regular y que haya algo de tranquilidad.
porque al menos en los 3 o 4 barrios donde yo he hecho trabajo de campo, en Ingeniero Budge las tasas de homicidios se quintuplicaron en 8 años, ¿sí? Y la preocupación número 1, esto en trabajo etnográfico y también en lo que hacemos antes del trabajo etnográfico, que son encuestas y entrevistas en profundidad, la preocupación número 1, incluso durante la pandemia, es el tema de la inseguridad. Uno puede decir, bueno, eso es una construcción mediática, qué sé yo, pero a diferencia de decir qué te preocupa de la inseguridad, todos te relatan algún episodio, a mi propia, que no está aquí ahora, a la persona con la que estoy colaborando, a ella también la roban. Digamos, entonces, no están haciendo un buen trabajo, incluso en esa regular ciertos umbrales mínimos de tranquilidad para esta gente, porque finalmente donde más victimización hay es ahí abajo. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero la duda que tengo es si efectivamente estos arreglos informales y que yo están cierto funcionales a este intento de, al menos público, de que haya cierta paz, digamos, de pacificación. No sé si se entiende, Esteban, lo que estoy diciendo. Sí, sí, se entiende. Y te agrego una pregunta. ¿Ustedes pudieron detectar, por ejemplo, si donde hay organización hay menos violencia? O sea, la organización sigue siendo un dato cualitativo relevante a la hora de reponer esos umbrales, a la hora de disminuir márgenes de violencia, etcétera. Mira, voy a contestar 2 cosas contradictorias. Por un lado, todo lo que he leído me haría responder que sí, que debería haber una relación, que a más nivel de entramado organizativo, en un barrio popular, menor el nivel de violencia. Quizá el extremo, digamos, no está, es un caso de un barrio que estuvimos investigando con un colaborador en México, que es literalmente una comunidad organizada, una especie de barrio cerrado, pero de los más abajo, que está, digamos, organizado en las afueras de la Ciudad de México por una organización, digamos, de izquierda, en donde el nivel de crimen es prácticamente 0, digamos, y está muy, muy, digamos, pero en el caso de los distintos conurbanos que hemos mirado, uno de los barrios con más altos niveles de violencia son barrios también con mucha tradición organizativa. Es el caso de los asentamientos. El caso de los asentamientos cuya trama organizativa permite la toma de tierras. En alguno de los asentamientos que estuvimos haciendo trabajo de campo también registra niveles de violencia muy altas. Entonces, eso para mí es un gran signo de interrogación, porque por donde viene tu pregunta, yo tendería a pensar que esa debería ser la relación, ¿sí? Que a mayor organización, entramado organizativo, menores son los niveles de violencia interpersonal. Y yo hasta ahora no, o sea, no es, esto es más bien anecdótico porque no he hecho ese estudio comparativo, creo que habría que hacerlo, y habría que diseñar un estudio que mida, por un lado, indicadores de trama organizativa, y mida, por otro, niveles de violencia interpersonal. El tema es que con los indicadores que tenemos en Argentina, al menos a los que yo tengo acceso, solo podemos acceder a tasas de homicidio y hasta ahí nomás. Entonces se complica estudiar esa relación. Entonces te doy las 2 respuestas. Por un lado, tendería a pensar que sí, por otro lado no tengo evidencia para decir que es así. ¿Sí? ¿Puedo agregar algo? Con el agravante, esto es un pie de página, con el agravante que inclusive los datos de homicidio no son necesariamente los mejores y están bien producidos, hay alguna evidencia que son problemáticos también. Y lo del hospital de Lomas de Zamora, que el jefe del hospital es un poco eso, ¿no? Es que cuentan lo que les llega y no necesariamente lo que queda en el camino. Sí, y al mismo tiempo, Marcelo, solo, digamos, para introducir, digamos, el análisis de género acá, la manera en que seguimos midiendo la violencia interpersonal es altamente masculinizada, porque digamos, básicamente contamos tasas de homicidio, donde están, digamos, básicamente es hombres, ¿sí? Y no estamos dejando de lado todo lo que la evidencia etnográfica dice, que aterra a mujeres en los barrios, que es la violencia que ocurre en el interior de los hogares, muchas veces vinculadas
al tráfico, etc. Bueno, perdón, te interrumpí. No, está bien. Quería hacer agregar una variable adicional que un poco en tu respuesta a mi pregunta la sugeriste, pero me parece que no fue muy especificada, que es la variable política. Como verás, a mí me preocupa mucho de por qué los grandes esfuerzos llevan a estados bobos, básicamente. Y una de las variables para pensar es el ciclo político. No necesariamente el financiamiento de la política, eso bien, pero el ciclo político, es decir, cada 2 años tenés que ir a la ciudadanía, a que te voten. Y la lógica más predominante es de los políticos que están en el poder, no importa el signo partidario, es no hagan olas, no cambiemos demasiado, porque cambiar tiene costos, desde luego, y puede ser disruptivo para las chances electorales que yo vaya a tener en las próximas elecciones. Y solamente cuando uno ve en América Latina las grandes reformas policiales, o intentos de reforma, algunas fracasaron rotundamente, otras no, pero las grandes se ven en las grandes catástrofes. México, Colombia, Río de Janeiro, Ecuador. Ahí es donde se han hecho, digamos, grandes esfuerzos por cambio. En cambio acá en la bonaerense o la mayoría de las provincias, lo es en el caso de Santa Fe, son estrategias de acomodamiento, estrategias de, bueno, hagamos algo para calmar el reclamo ciudadano, sumemos 1000 gendarmes más, sumemos 20.000 policías más, compremos patrulleros, pongamos camaritas, etcétera, etcétera, y vayamos llevándola. Pero no hay un esfuerzo genuino de transformar las instituciones para que sean más modernas, mejor equipadas, más calificadas, etcétera, etcétera. Cosa que no digo que es fácil hacerlo, ¿no? Pero solamente cuando hay niveles catastróficos de violencia, y con todo y que nosotros sabemos que en Argentina hay espacios complicados, de todas maneras no estamos frente a la violencia de Centroamérica, o de Colombia, o de Brasil, o de México, etcétera, etcétera. O sea, que aparentemente es para pensar una dimensión adicional. No, sí, ese último punto que decís vos, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros lo resaltamos en el libro porque Argentina en ese caso sigue siendo un caso medio, digamos, por fuera de los que quienes están pensando en la violencia en América Latina, están, digamos, niveles, como decís vos, catastróficos de violencia, están pensando en, digamos, Centroamérica, están pensando en Colombia, en lo que tenemos acá, que tengo acá 4 horas de donde vivo, que es la frontera norte de México. No están pensando en Argentina. Justamente es interesante el caso de Argentina en términos más sociológicos, si se quiere, porque son organizaciones más nuevas, más pequeñas, peor armadas, etcétera, etcétera, digamos, y con niveles de interpretación del Estado que no se comparan de ninguna manera con, por ejemplo, el caso de México. ¿Sí? Sobre el primer punto, creo que tenés razón, no fue nuestro digamos, hay gente mucho más capacitada y con mucho más conocimiento sobre estos intentos de reforma y sobre la dinámica política, como decía como decía antes, la serie de trabajos de Flom o de gente que ha estudiado esto y que ven que hay variaciones en cómo se estructuran estas relaciones política, policía y criminalidad. Lo nuestro fue, digamos, no quiero sonar a falsa modestia, pero fue realmente bastante más acotado lo que quisimos hacer y era más bien vincular estas interacciones con mamás o menos papás, digamos, y sus hijos, y lo que estaba haciendo el Estado. Que nos permitió, y esto lo decía Agustina, que nos permitió, digamos, acceder a estas escuchas con la intuición que tengo que, ojalá, sea nosotros o sea alguien más, pueda seguir mirando esto y ahí sí generar una base de datos que permite más comparaciones más sistemáticas, cosa que nosotros no pudimos hacer. ¿Sí?
Y que quizá llegue digamos, a ese nivel más de dinámica política que te interesa a vos, y que me interesa a mí, digamos, pero que no es el objeto del libro, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? No tengo más preguntas en el chat. Yo tenía ahí una última pregunta muy sencillita para cerrar, que también es parte del libro, o sea que los autores se lo preguntan, así que yo se lo voy a preguntar a Javier. Y si les parece, si nadie más quiere intervenir, con esto cerramos. ¿Por qué una persona sin mayores intereses en la política estaría interesada en leer Entre narcos y policías? Yo creo que hay un malentendido, quizá es un diálogo que estamos teniendo Catherine y yo con sectores de las ciencias sociales aquí en Estados Unidos, que hoy, digamos, la tendencia al finalizar desde un paper hasta un libro, es que tenemos que hablar de implicancias para la política pública, porque si no hay implicancias en nuestro análisis para la política pública, parece ser que las ciencias sociales no tienen relevancia. Y ahí nos peleamos al final del libro como diciendo, ¿desde cuándo la vara de que somos importantes para la política pública es la única que sirve para justificar lo que hacemos como cientistas sociales? Esto ya lo he dicho en algún Zoom con anterioridad, doy el ejemplo de este libro famoso de si los griegos creían en sus mitos, ¿no? Y Paul Veyne dice que los griegos querían creer en sus mitos, a la manera de que un chico de 5 o 6 años quiere creer en Santa Claus o en Papá Noel, digamos. A los 3 o 4 creen, a los 8 no creen más. Hay un momento de transición en el que quieren creer en Papá Noel. Digamos, yo quiero creer que lo que hacemos, lo que decía Patricia antes, es visibilizar un problema, preguntarnos ciertas cuestiones de otra manera, hacer más preguntas. Si es relevante, o sea, realmente no creo que sea muy relevante para que lo agarre, no sé quién es ministro de... Eso es la antropóloga. Digamos, no sé si es muy relevante para ello, para el que venga después. Realmente no conozco, pero eso no tiene no tiene por qué decir, bueno, entonces no es un trabajo que valga la pena hacer o leer, digamos. Sigo pensando en que uno tiene distintos tipos de intervenciones en la esfera pública. Quiero creer que es así. Parte de cierto, digamos, ingenuidad que uno tiene. Pero si no tuviesen ingenuidad, no me levanto todos los días a trabajar. Realmente quiero creer que para algo sirvo. Digamos, y no solo para decir esta es la política que tienen que seguir. Porque como bien señaló Marcelo, digamos, la respuesta no es fácil tampoco, ¿no? Para eso. Bueno, ahora sí, llegó una última pregunta al chat y con esto cerramos, que es una pregunta que la hace Germán, dice, ¿qué rol juegan los medios de comunicación en esas relaciones clandestinas entre Estado y narcos? Bueno, por un lado, digamos, el periodismo de investigación en muchos casos, por un lado, Germán, fue lo que nos permitió a nosotros acceder a este mundo, fue la colaboración, y en esto sí quiero, digamos, favorecer aún más como otra invitación a invitar a cientistas sociales a colaborar con periodistas de investigación, que muchas veces tienen más acceso y más rápido a cierta información que nosotros los cientistas sociales estaríamos mucho tiempo en conseguir. Pero esto en relación a los periodistas de investigación. Los medios de comunicación, o buena parte de los medios, lo que terminan haciendo es, digamos, presentando los grandes casos de colaboración, ¿no? Entonces presentan lo que Foucault llamaba los grandes despliegues del poder visible, ¿no? Entonces cae el gobernador como nos pasó en Ingeniero Budge, ¿no? El gobernador con la policía y 3 helicópteros y un batallón de policías y se paran todos, se paran firmes frente a lo que acababan de decomisar, que era un arma que tenía como 25 años por lo menos. Entonces vos decías, pero bueno, es un despliegue, ¿no? El despliegue de poder del Estado, y los medios, por un lado, reproducen eso, pero también otros sectores de los medios escarban un poco más, y son los que en realidad, para ser muy honestos, son los que en realidad nos advierten a nosotros, los científicos sociales, que hay algo
que está sucediendo. Digamos, esto no se me ocurrió a mí, y tampoco fue solo indicación de los vecinos, sino que fue leyendo la prensa diciendo, en realidad fue leyendo los diarios que digo, ¿estas escuchas telefónicas serán accesibles? Y era una respuesta era una pregunta medio tonta. Y empecé a preguntarme, y un día me llega un PDF con cientos y cientos de páginas. Todavía me sigo preguntando si es legal lo que hicimos, pero bueno, ahora en la intimidad me lo puedo preguntar. Pero, entonces, el rol de los medios, de los periodistas, es variado, digamos. Por un lado, reproducen la mano visible del Estado, que solo está persiguiendo a estos traficantes, pero por el otro lado también otros sectores de los medios investigan, alertan, visibilizan, como hacemos nosotros. Lo que por ahí hacemos nosotros, le agregamos el plus de los científicos sociales, es mirar con más detenimiento las regularidades que hay en ese mundo, ¿sí? Porque los periodistas, por propio oficio, no tienen ese tiempo que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces yo me puedo pasar días mirando las escuchas, y un periodista lo tiene que entregar mañana, tiene el deadline mañana, cosa que nosotros no tenemos. Entonces podemos mirar con más detenimiento y ver que en la causa de los monos, en la del litoral, y en las dos causas del conurbano bonaerense, a pesar de que son universos muy distintos, hay regularidades en las prácticas, en los procesos y en los recursos que se intercambian en esas relaciones clandestinas. Bueno, súper claro, Javier. Bueno, si nadie más quiere intervenir, voy a agradecer. Vamos a la parte de los agradecimientos. Bueno, Javier, vos, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Todos ustedes. A Cordona, al equipo de Cordona, a Martina, a Melissa, que está ahí, están por ahí, a Camila, a Franco, a Santiago Aragón, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y creo que nada más. Así que